If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Esto que habéis oído es el caminar sobre la nieve ya compacta. Y es que hoy viajamos a los fríos parajes de Alaska. Y hoy os contaré una historia de un asesino, una historia de true crime, que nunca mejor dicho os va a dejar helados. Bueno, un inciso antes. Esta historia la conocí porque estoy colaborando con un canal de YouTube llamado CB Emprendedores, donde Oscar, un tío genial, un tío ya un amigo, hace ya un par de años me contactó porque me escuchaba en el podcast y me propuso colaborar con él. Este hombre lleva más de 1000 vídeos subidos de todo tipo de historias, de true crime, de misterios, de historia, de personajes históricos. Y lo que hace es que coge trozos que se han hablado en radios, en documentales, les pone imágenes y sube la historia a YouTube. Yo con él lo que hago es hacer unos comentarios iniciales y finales del tema que él ha subido. Y gracias a ello, a esta colaboración, os animo a que os suscribáis a CB Emprendedores, porque es un canal muy didáctico, un canal más de 1000 vídeos que ahora vamos resubiendo otra vez con mis comentarios. Y os recomiendo porque hay unas historias, sobre todo de true crime, espectaculares. Y gracias a eso conocí esta historia de la que hablaré hoy. Digo, lo tengo que contar en la Cueva 51 porque era absolutamente increíble. Increíble como un ser humano puede hacer lo que escucharéis a continuación a otros seres humanos. Pero antes de nada, empezaremos contando la historia de Robert Hansen. Este hombre nació el 15 de febrero de 1939 en Earsville, Iowa, en un hogar complicado, dado el mal carácter de su padre. Era un cocinero danés muy estricto, le obligaba a trabajar hasta la madrugada en una panadería y también sufrió malos tratos. Fue víctima de bullying, tuvo problemas de tartamudez y tenía mucho acné facial, lo que le generó muchísimas burlas, rechazos, palizas. Y lo que hizo este hombre, Robert Hansen, este chico, para que le hicieran daño, para tener una coraza, era desarrollar un carácter muy introvertido, solitario y poco sociable. Ya en el instituto prendió fuego a un autobús. Empezó a cazar animales. Se casó, pero el matrimonio duró poco. Y encontró un refugio en un bosque de Alaska, en un lugar muy alejado de la civilización, una cabaña justo en el centro de unos parajes de un bosque en el que no había absolutamente nadie.
Empezó a robar, empezó a sentir una gran emoción, una fuerte emoción cuando robaba y no lo atrapaban. Y después ya quiso seguir dando emoción a su vida y empezó a ir a lugares de alterne, empezó a ir con prostitutas y se hizo muy célebre porque ganó muchos concursos de tiro. Este hombre, muy introvertido, empezó su carrera delictiva, su carrera de asesino, con una prostituta. Y lo que hacía es que alquiló un piso. En el piso llevaba prostitutas, las violaba y después ¿qué hacía? Las dormía, las drogaba, cogía una pequeña avioneta que tenía, porque era un hombre que tenía dinero, no es que fuera pobre, pero sí que cogía una avioneta, la llevaba al refugio del que he hablado en Alaska, en un bosque. Era una cabaña, estaba a media hora de vuelo de Anchorage. Y siempre decía, porque después tuvo otra familia e hijos, siempre decía que se iba a cazar. Que el fin de semana cogía su avioneta, se iba a cazar y volvía el lunes o el martes. Claro, lo que no contaba es que se llevaba con él a la prostituta que había violado y que había secuestrado y se la llevaba a la cabaña. A veces se la llevaba a la cabaña prometiéndoles un fin de semana idílico, y lo que hacía es que empezaba el terror, empezaba el horror. En esa pequeña cabaña, ahí las violaba si no lo había hecho antes, las secuestraba y después tenía una especie de juego. Después hacía una especie de juego llamado la caza. Y es que si habían sobrevivido a la violación y a las heridas que producía y a las, a veces, mutilaciones que provocaba, si podían caminar, les decía: te voy a perdonar la vida, sal corriendo de la cabaña, yo te seguiré como si fueras un animal, intentaré cazarte. Si no lo consigo, eres libre. Pero si te cojo, te voy a matar como si fueras un ciervo, un lobo o como si fueras un simple animal de los que cazo. Esas mujeres, después de cometer un montón de vejaciones con ellas, claro, muchas intentaban escapar. Muchas intentaban irse rápidamente del lugar y muy pocas salieron con vida. Él las perseguía, les disparaba, las cazaba con flechas, todo lo que tuviera a su alcance para su juego, para su caza. Y las pobres mujeres, algunas ya lastimadas, descalzas, corriendo por la nieve, intentaban escapar. Se cree que mató a 16, después las iba enterrando por la zona, pero seguramente fueron muchísimas más. Seguramente fueron el doble. Él dijo que 16, pero como en estos casos de asesinos en serie, lo que dicen nunca te puedes fiar, y siempre hay que pensar que seguro fueron muchísimas más. Todas murieron, excepto una, Cindy Paulson,
que tenía 17 años en esa época, logró escapar gracias a que despistó al panadero, porque este hombre era panadero. Era tranquilo, era introvertido, pero sí que era bastante, querido en la zona. Era una persona que la gente del pueblo donde vivía cada día iba a comprar pan, cada día iba a hablar con él y parecía simpático. Un poco raro, pero simpático. Y es que este adolescente, justo antes de subir a la avioneta, era el 13 de junio de 1983, salió corriendo, se llegó a una carretera y pidió ayuda. Desnuda, con las esposas en las muñecas, explicó lo ocurrido a un camionero que se paró. Después fueron a la policía y también se lo explicó a la policía. Ahí contó que su agresor era pelirrojo, bajito, tenía acné y tenía una avioneta azul y blanca. Los agentes encontraron la avioneta, descubrieron que pertenecía a Robert Hansen. La policía lo interrogó, vio que efectivamente pertenecía a Hansen, pero el panadero dio una coartada. Decía que había pasado el día con los amigos y alegó que esta muchacha le pretendía extorsionar. Y la policía, incomprensiblemente, se marchó sin detenerlo y sin cursar ningún tipo de denuncia. Sin embargo, en los años posteriores se empezaron a encontrar cadáveres en la periferia de Anchorage, y aquí sí que empezaron a unir cabos, empezaron a volver a interrogar, a volver a investigar a Robert Hansen, y dijeron: hay un hombre que secuestró a una mujer, y en esta zona, que nunca pasa nada, hemos encontrado cadáveres de mujeres. Cada víctima que encontraron presentaba disparos de ejecución con un arma. Un arma de el calibre 223, cartuchos muy comunes en los rifles de largo alcance que usaban para cazar. Además, todas se dedicaban a la prostitución. Todos los cuerpos evidenciaban la misma clase de tortura y agresiones. Y ya el 2 de septiembre se produjo el descubrimiento de otra joven, Paula Golding, a la orilla del río Knik. Tras la autopsia, los forenses confirmaron que había muerto en las mismas circunstancias que las otras 3 víctimas que habían encontrado. Coincidía con las agresiones que había denunciado la chica de 17 años, pero que no le habían hecho mucho caso inexplicablemente. Y aquí ya la policía de Anchorage ya dijo: estamos ante una asesino en serie, necesitamos expertos. Hablaron con el FBI y llegó un perfilador criminal llamado Douglas y trazó un perfil. Punto por punto describió física y mentalmente a Robert Hansen, al que 3 meses antes habían interrogado por la presunta violación y que había causado daños a esta prostituta, que se escapó. Y aquí sí que ya dijeron: tenemos al asesino. El FBI pidió una orden judicial. El 27 de octubre procedieron a la detención del panadero carnicero, como así lo apodaron. Durante la inspección localizaron un altillo oculto con objetos, joyas de las víctimas, armas que tenían el calibre 223. Y aunque en un principio, y pese a las evidencias recabadas, Hansen negó los cargos de violación y asesinato, finalmente este hombre se derrumbó y confesó 13 crímenes, aparte de los 4 que ya se conocían, que son los que se encontraron, los cadáveres,
y la mujer que se escapó. Este hombre señaló en un mapa los lugares donde podían encontrar las restos de desaparecidas y los agentes se quedaron estupefactos. Durante el juicio, varios psicólogos apuntaron a que el acusado había disfrutado de la emoción de matar, de ahí que dejase libres a sus víctimas para saborear el momento en el que las cazaba y las abatía. Las pruebas eran irrefutables, como también la confesión de Hansen y la señalización de los otros cuerpos. Se habían recuperado 7 de los 17 confesados, pero la policía, el FBI, cree que fueron muchísimos más. Finalmente el tribunal lo sentenció a 461 años de cárcel, sin posibilidad de libertad condicional, y solo porque se declaró culpable de 4 asesinatos. Si se hubiera declarado culpable de los 17, bueno, se declaró culpable, pero no se encontraron los cuerpos, hubiera sido, yo creo, que la condena más grande de la historia. Hansen fue recluido en Spring Creek, en Alaska, y falleció en 2014 a causa de una enfermedad, nunca se reveló cuál, curioso, a los 75 años de edad. Si queréis saber más de esta historia, en 2013 Nicolas Cage y John Cusack llevaron la historia del panadero carnicero al cine. La película se llamó Caza al asesino, pero el que cazaba era él. Y al final también fue cazado. No he querido entrar en detalles de lo que les hacía. Ya solo lo que habéis escuchado de que les disparaba con un rifle o con un arco, ya os podéis imaginar lo que les hacía a las demás, a las que no podían escapar, a las que no podían correr. Y yo quiero pensar, bueno, no quiero estar nunca en la piel de esas mujeres, porque imaginad la escena, imaginad el contexto. Te llevan en una avioneta a una cabaña perdida de la mano de Dios en un bosque de Alaska, te violan repetidas veces, te hacen heridas, te vejan, te mutilan partes. Y después, cuando ya dices mátame rápido porque no quiero sufrir más esta agonía, esta pesadilla, este hombre te dice que te vayas corriendo y que si escapas, mejor para ti, pero que él es uno de los mejores cazadores de Alaska y seguramente te va a cazar. Imaginaos esa carrera, saliendo de esa cabaña en invierno, nevado, frío, sin fuerzas, y que un asesino en serie está detrás tuya, con arcos, con pistolas, con rifles de largo alcance, y te intenta cazar. Es, yo creo que la peor pesadilla, o una de las peores que se pueden vivir en la vida. Encima les daba tiempo para que corrieran y se creyeran que escapaban, pero él se conocía esos parajes como nadie. Él podía cazar a cientos de metros y después las mataba y las enterraba. Después de todo eso, volvía con su avioneta tranquilamente a su casa, con su familia, sus hijos y su trabajo de panadero. Este hombre no es una persona humana. Si existe el diablo, si existen los demonios, Robert Hansen era uno de ellos. Un demonio en la tierra, una persona que no tenía compasión, ni remordimiento, ni sentimientos
hacia el ser humano. Una persona que menos mal que la pillaron. Y tengo que decir que cuando la primera víctima que se escapó lo denunció y la policía no hizo nada, esos policías también tendrían que estar en la cárcel. Porque no puede ser que aparezca una chica desnuda, con heridas, describiendo perfectamente al asesino, diciendo que tiene una avioneta. No había mucha gente con avionetas blancas y azules. Era bastante fácil pillarlo. Se dice que, como era respetado en la zona, era un hombre que no se metía en líos. Bueno, no se metió en líos en esa época, porque antes había robado, había incendiado un autobús y había hecho cosas que ya se veía que no era muy normal. Esa policía que pasó del tema también tendría que estar en la cárcel un par de años. Pero claro, como eran prostitutas, como nadie hablaba de ellas, nadie las reclamaba, pues este tío hacía lo que quería. Yo nunca había oído una historia de un cazador cazando seres humanos. Seguramente ha habido más en la historia que no se conformaban con cazar animales, sino que cazar personas para él era un juego, era un animal más. Y yo en estos casos, cadena perpetua para mí es poco, porque después te pega una enfermedad en la cárcel, te mueres y nada, y has vivido tu vida, has matado a gente y estás en la cárcel, sí, pero yo este tipo de personas son los que, si hay pena de muerte, se lo aplicaría. Porque no puede ser que esta persona siga viviendo habiendo matado a más de 17 personas y de la forma que lo hizo. Robert Hansen, el carnicero panadero de Alaska, murió, no vio la luz del sol hasta su muerte, pero la forma de matar fue absolutamente incomprensible, inhumana, y menos mal que lo pillaron a tiempo. Una cabaña perdida en medio de un bosque de Alaska fue el epicentro de uno de los peores asesinos en serie y más, digamos, no sé qué palabra usar. La palabra yo creo que es no asesino en serie, sino un demonio en la tierra. Gracias a todos y hasta la próxima.